Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar, porque eran pescadores. Entonces les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre, arreglando las redes. Y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy estamos celebrando esta fiesta de San Andrés, también uno de los primeros discípulos, ¿verdad?, que va detrás de Jesús. ¿Se acuerdan? Andrés dice que es el que va después a llamarle a su propio hermano, a Pedro. Y este era uno de los primeros, dice, de los que siguieron a Jesús, según San Juan, capítulo 1, del 35 al 42. Primero son dos muchachos, dice que le siguen a Jesús. Jesús que le pregunta: ¿qué quieren? ¿Qué están buscando? ¿Dónde vives, maestro? Y Jesús le dice: Peyu abellata, vengan y lo verán. Vengan para conocer, quiere decir, queridos hermanos, que es la experiencia y el encuentro con el Señor los que nos hace conocer a Jesucristo. Está con él oye urea de definihan ma veñan de yara, ma va veñan de yara. Y no hacienda de ser, hacienda de cuay, hacienda de definir. Hay muchos de eso, ¿verdad? Y yo eso lo digo por propia experiencia, porque algunos me llaman o vienen y hablan y quieren conocer a Dios, pero como dice la palabra de Dios, de oídas. Un ojendúa es cuelle, upeante, de oídas. Pero añandé. Pero en la realidad, queridos hermanos, aquí Andrés hoy nos puede enseñar a todos nosotros ñajenduana veñan de yara. Ñajenduco y ya veré experiencia veñan de yara. Tenemos que acercarnos, tenemos que profundizar el encuentro personal con Jesucristo. Si nosotros no tenemos un encuentro personal con Jesucristo, siempre vamos a estar atentas. Y algunos a mí me dicen así, ¿verdad? Porque nunca anda experiencia venían de yanda y cuello algo como si Dios no existiese ya, ¿verdad? Por el hecho de que Él no tenga esa experiencia y no pueda sumar y restar esa experiencia propia tocando, ¿verdad? ¿Pero por qué eso, queridos hermanos? Y porque nosotros, entonces, si Jesús dice, ven y verás, le dice a estos dos, y entre ellos está aquí Andrés. Entonces, ñanere no ya de la ven y verás, shangma, allí va. Upea coñan de ya pongan entonces ñañen boyaya, esa va peña de yara la hipotajo, esa señal de. Miren que el primero que va caminando, porque estamos en el Evangelio de Mateo, dice que Jesús caminaba a orillas del lago de Galilea. Le vio a estos dos hermanos, a Simón y a Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar. Quiere decir que estos dos hermanos estaban trabajando. Este es otro detalle importante que hoy entonces esta fiesta de San Andrés nos está enseñando. Mo veñan de yara ñan de topa, mo ñan de yuju, jamo y el ñan de yara ñan de noina. Queridos amigos, el Señor siempre nos llama desde el lugar donde nos encontramos. Anigue entonces la ñaimojina que tiene que haber una cosa excepcional, tiene que haber truenos, rayos y se tienen que mover las montañas para que nosotros descubramos que Dios está actuando y Dios nos está llamando. Se llamó ¿verdad? Sobre todo también cuando Elías, miren que Elías también va caminando y dice, viene el terremoto, viene el huracán, viene el fuego, pero ahí dice, no le sintió al Señor, doyujuy veñan de yara. Hasta que después de todo eso se calmó, dice, y vino un viento suave, una brisa, y ahí el susurro, upebe Elías doyujuy veñan de yara.
Así que, queridos hermanos, quiere decir que en la quietud de tu conciencia, en la quietud y en ese lugar que vos le das a Dios en tu corazón, upeago dice inañande peñaniñe yagua ñañandu ya es bobesa, allá calcula ver. Se agrega su peñañandu. ¿Por qué? Porque tenemos que sentir, pero en esa interioridad profunda a la que Dios hoy nos está llamando. Y eso es lo que hoy también nuestro apóstol, San Andrés, nos está invitando a hacerlo. Podemos seguir y escuchar la voz de Dios que nos llama, pero tenemos que ir detrás de Él para tener esa experiencia. Para poder hacer después la secuela Christi, es decir, el seguimiento con un compromiso verdadero. Que así sea. Que así sea.